Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar brevemente de la lección 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Bueno, pues os animo a que escuchéis esta lección que comparten los facilitadores en sus canales, de sus voces, y yo simplemente pues voy a leer los dos últimos párrafos, porque la persona a la cual estaba escuchando es que son los párrafos que se ha dejado sin terminar, ¿no? En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Bueno, hasta llegar hasta estos dos párrafos se nos ha estado hablando de que esa actitud defensiva que podemos tener con respecto a nuestros semejantes es verdaderamente un ataque que nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros elegimos esa disposición al permitir que el miedo condicione nuestras emociones, al permitir que el miedo sea lo que nos mueve. Nos sentimos impelidos a hacer la elección de estar en actitud defensiva. Actitud defensiva es actitud agresiva. Es exactamente lo mismo. Esas son dos formas de decir lo mismo. Nos defendemos porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos atacados, porque nos sentimos débiles, porque nos identificamos con algo separado del universo. No tenemos aceptación, no hay naturalidad. Naturalidad es vivir conforme a la naturaleza de lo que somos. Entonces, bueno, de esto se nos ha estado hablando y se nos invita a deponer las armas, a deponer esa actitud de estar a la defensiva. Porque estar a la defensiva es estar movidos por el miedo. Fijaos que no se nos invita a elucubrar con referencia a una situación particular que se dé en el mundo. No, se nos está hablando en general, se nos está diciendo de pon tus armas, no tengas esa actitud defensiva, no permitas que el miedo sea lo que te condicione, que sea la aceptación, que sea el amor. No significa que vayas por ahí hablándole a todo el mundo del amor, ¿no? Muchos no te van a entender, porque muchos han relacionado el amor con debilidad, con vulnerabilidad, con fragilidad, con un refugio para los débiles, y por lo tanto si tú les hablas a ellos del amor, lo primero que hacen es relacionar las palabras que dices con esas ideas, con esos conceptos, con esos juicios que ellos tienen al haberse sometido a lo que desde afuera se les impone. Pero esto no significa que nosotros no podamos permitir que sea el amor, la integridad, la plenitud, la aceptación la que determine nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Así nos dice Jesús en los evangelios. No es lo que te ensucia, no es lo que se te mete por la boca, lo que te ensucia es lo que te sale de ella. Fijaos la profundidad de esta afirmación. Porque lo que sale por tu boca está hablando de los juicios que tienes o de los juicios que no tienes, del amor que reconoces en ti o del amor que no reconoces en ti. Y eso es lo que determina el contenido de las relaciones que tienes con todos los elementos con los cuales te relacionas. Lógicamente los elementos comúnmente son tus hermanos y tus hermanas, tus semejantes, o como les quieras llamar, ¿no? Jesús habla de hermanos y hermanas, ¿no? Por eso a mí me gusta utilizar esta idea, porque todos somos hermanos. Eso no es sensiblería, no es sentimentalismo,
Es que verdaderamente, si todos somos la obra de una misma fuente, hijos de un mismo Dios, todos somos hermanos y hermanas, todos formamos parte de una misma familia. El sentirnos separados es lo que hace que no nos sintamos responsables de lo que acontece en el mundo. Esa es la separación. Por eso en el mundo hay hambre, por eso en el mundo hay niños que mueren de ese problema, por eso hay guerra, por eso hay conflicto, por eso hay culto a la miseria, porque todos y cada uno de nosotros nos sentimos separados con respecto a esa realidad. Y es justamente esa idea de separación la que da lugar a un mundo así. El trabajo empieza en ti, cultivando la conciencia de unidad con todo lo creado. Y cuando te reconozcas en esa unidad, tú te vas a manifestar en el mundo con aceptación, con integridad. Tú vas a ser esa luz que permita que tus hermanos y hermanas reconozcan que en ellos también está esa luz. Bueno, pues como os comentaba, vamos a leer los dos últimos párrafos. El primero es el desenlace de esta lección y el siguiente la oración que se nos comparte en esta lección 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo, y es Él quien mira a través de ellos. Ahora Cristo es el que aprende en el mundo. Aprende a compartir la verdad, aprende a compartir el amor, aprende a compartir la aceptación. Informa de la integridad, informa del reino de Dios reconocido en ti, informa de la herencia divina de la cual eres gozoso receptor, porque ella es tu verdadera vida, ella es tu naturaleza. El reino de Dios está en ti. Eso significa que tú eres el reino de Dios. Eso se nos dice en un curso de milagros, por lo menos en el URText, en la versión original que podéis encontrar en bibliotecauniversal.com, me parece. Se nos dice que decir que el reino de Dios está en ti, es decir, que tu verdad es el reino de Dios y por lo tanto tú eres el reino de Dios. Y se nos dice también que tú has inventado a un creador. No hay un creador. En la eternidad todo es eterno, todo ni empieza ni termina. En esa conciencia no necesitamos concebir la idea de un creador. Concebimos la idea de un creador para determinar que hay una autoridad superior, un ser supremo ajeno a nosotros. Pero llega un momento, justo ahora que sabemos que el reino de Dios está en nosotros y que somos ese reino de Dios, en el cual ya no precisamos a ese creador. No significa que estemos diciendo que Dios no existe. Claro que existe, es lo único que existe. Dios es la verdad, Dios es la unidad. Dios crea en la unidad, se manifiesta esa unidad en la diversidad. Esa diversidad es eterna. Esa diversidad permite que el amor se relacione con el amor. Y esa es la voluntad de Dios, que el amor se relacione con el amor. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu voz se hace eco de la suya, porque ya no te identificas con un personaje que aprendía los aprendizajes que a él no le correspondía aprender. Le corresponde al Cristo en ti, aquel que es todo sabiduría. Aquel que es todo sabiduría no por ello deja de estar expuesto a recibir unos aprendizajes en un mundo que no es su hogar. Eso dice también Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, como les quieras llamar. Hay gente que se pelea con esto, ¿no? Es súper importante discutir sobre estos temas, ¿no? Para ellos, ¿no? Para mí, como no lo es, pues lógicamente no
no participo en esas profundas discusiones para iniciados, ¿no? Bueno, pues Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesucristo, nos decía, acabo de perder el hilo de lo que estaba comentando, nos decía que su reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero Jesús de Nazaret fue un bebé que inocentemente llega a este mundo, inocente y sabiamente, porque allí donde está la inocencia plena, allí está la sabiduría total, y ese niño que llega al mundo está siempre en ti, porque es tu naturaleza, no es un pedacito de carne pequeña que va creciendo. Eso no es el verdadero niño. Nos decía Jesús, como comentaba, que mi reino no es de este mundo. Pero Jesús estaba aquí aprendiendo a hablar, a caminar, a respirar, a gesticular, al igual que nosotros. Permite que el Cristo en sí mismo sea el que aprenda a comunicarse en este mundo de formas. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos. Las cosas sin Dios son ídolos. Las cosas sin Dios son los meros destinatarios de los deseos del ego, que busca una satisfacción en ellos que nunca puede darse. Porque en todos esos deseos está también el deseo oculto de que no sean satisfechos. Lógicamente serán satisfacciones aparentes, satisfacciones transitorias dentro de la ilusión, satisfacciones dependientes. Por eso el que se ríe de los demás no sabe reír sin esa dependencia. Si no se ríe de algo, no sabe manifestar de manera natural su alegría incondicional. Por eso esas carcajadas, ¿no?, sardónicas, grotescas, espasmódicas que se ven en el mundo, ¿no?, que no son risas naturales, ¿no? Son risas de aquel que no se reconoce en su alegría y sufre porque se ve en un valle de lágrimas y quiere huir de él. Y esas carcajadas cínicas son sus amagos, sus intentos de huir de ese valle de lágrimas, de ese valle de dolor en el cual se cree estar. Lógicamente, al sentirse separado, intenta oponerse, reírse, atacar. Esa risa es un ataque también a sus semejantes, porque se ataca a sí mismo al no reconocer la alegría, la gracia, de la cual hablábamos en las lecciones precedentes, al no reconocer la gracia de Dios, que es la única gracia que hay. Lo que no tiene la gracia de Dios no tiene gracia ninguna. Al no reconocérsela en sí, pues lógicamente necesita fabricarse una en un mundo de separación. Ahora lo has elegido a Él, has elegido al Cristo en ti en lugar de los ídolos, y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo, fijaos cómo se intenta prender en nosotros ese entusiasmo, ¿no?, de sentirnos liberados de las ilusiones, de la idea de separación, de la mentalidad de carencia, y por lo tanto nuestra voluntad de ser receptor de este entusiasmo, de esta positividad que se nos transmite, decidirnos por esa elección siempre está en nosotros. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor. Ahora la incondicionalidad del amor sustituye la condición del miedo. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo, para reemplazar la crueldad.
Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo, reemplazar la crueldad. Al Dios mismo reemplazar, se me había ido el hilo de la comprensión. Cuando Dios reemplaza la crueldad, pues lógicamente el amor, ante el amor se disipa, se deshace, se desvanece la ilusión del miedo. Porque Dios da el último paso, no porque este paso esté por darse en la ilusión del tiempo, ya se ha dado. Pero esa es nuestra fe en la fuente creadora, en lo que es plenitud, en lo que es integridad, porque desde lo que creemos ser, nos desidentificamos de eso que creemos ser y no somos gracias a la fe. Fe que es sabiduría. Fe es sabiduría. Fe es enfocarte, determinarte por lo que es verdad en ti. Fe no es una apuesta azarosa ante algo ajeno de lo cual no sabemos nada. No. Bueno, pues esta es la oración que se nos comparte en esta lección. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra, y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más, y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos a todos ellos y ellas tu salvación, tal como la hemos recibido ahora, tal como la recibimos ahora, la compartimos, porque si no la compartimos, no la estamos recibiendo. Dar y recibir significan lo mismo, recibir y dar significan lo mismo. Ahora damos gracias por ellos que nos completan, En ellos vemos tu gloria, En nuestros semejantes, en nuestros hermanos y hermanas, vemos la gloria de Dios. En ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado, y te damos gracias por ello. Amén. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias. Feliz día.